Constitución que hoy se está festejando en el Congreso de los Diputados no tiene nada que ver, absolutamente nada. Nadie con un mismo sentido de la objetividad podrá negarle al Partido Comunista de España autoridad política y autoridad moral para hablar del origen de la Constitución y del desarrollo de la misma. Y esa autoridad política y moral dimana de la lucha en la clandestinidad contra la dictadura. Una lucha que creó espacios de libertad, espacios de encuentro, espacios de organización que permitieron después las circunstancias pactadas, negociadas, de la instalación de una transición que dio lugar a la Constitución. Pero además, porque en esta hora en que se está conmemorando la llamada Constitución española, hay que recordar que en aquella negociación perdimos plumas. Y lo hicimos consciente. Consciente por el momento en que se estaba viviendo y también porque en aquella Constitución se plasmaban, y esto es importante, artículos muy avanzados de carácter social. Perdimos la pluma en el sentido de que renunciamos transitoriamente a la República, que había constituido y constituye el nervio fundamental de nuestra línea política. Desde esa autoridad que da el pertenecer al Partido Comunista de España, yo afirmo solemnemente que la Constitución que hoy se está festejando en el Congreso de los Diputados no tiene nada que ver, absolutamente nada, con la Constitución que el pueblo español votó en referéndum el 6 de diciembre de 1978. La Constitución española ha sufrido dos modificaciones de derecho y una de hecho. La primera fue en el año 1993, donde se cambiaron dos palabras en el artículo 13 para que los extranjeros de la Unión Europea residentes en España pudieran votar y ser votados como concejales y alcaldes. La segunda tuvo lugar en el año 2011, a instancias y presiones de la Unión Europea y gobernando el Partido Socialista y con el apoyo del primer partido de la oposición, el Partido Popular. En aquella reforma, el pago de la deuda se hacía prioritario a cualquier otro gasto. Gasto en educación, gasto en salud, gasto social, porque primero había que pagar la deuda. Y no solamente eso, se instaló un togal sobre las comunidades autónomas y los ayuntamientos, de manera que aunque estos tuviesen superávit o dinero para hacer obras, se les impedía. El Ayuntamiento de Madrid es un caso claro de esto que estoy diciendo. Pero además, la modificación de la Constitución, el artículo 135, contemplaba una excepción. Su punto cuarto decía: este pago prioritario quedará sin efecto en casos de catástrofes naturales, en caso de catástrofes o de momentos sociales difíciles y en el caso de que haya recesión económica. Pues bien, desde el segundo trimestre del año 2011 al tercer trimestre del año 2013, según el Instituto Nacional de Estadística, España estuvo en recesión y esa cláusula punto cuarto no se aplicó, lo cual estamos hablando de incumplimiento incluso de lo que ellos hicieron al modificar el artículo 135 de esa Constitución. La tercera modificación de la Constitución se hizo de hecho y fue el Tratado de Maastricht de 1993. Por el Tratado de Maastricht, España cedía soberanía económica, renunciaba a influir sobre el Banco de España, se entregaba a los mecanismos económicos y financieros de la Unión Europea, aceptaba una política que le condicionaba el déficit y, sobre todo, los límites de la deuda pública. Pero con una filosofía que no se está explicitando, porque un déficit se puede paliar, se puede acabar con él mediante dos líneas de trabajo. Una, recortándose, apretándose el cinturón, los recortes, y otra, aumentando los ingresos, es decir, la capacidad impositiva del Estado. Esa estaba vetada. Solamente había que acabar con el déficit mediante los recortes que todos hemos padecido en la política de la llamada austeridad.
Pero de la misma manera que el artículo 135 modificado atacaba la mayoría de los artículos que hay en el título primero, la modificación habida de hecho por el Tratado de Maastricht hacía inútiles todo el título séptimo, que habla de propiedad de los medios de producción, que habla de la capacidad de que se pueda hacer una política orientada al pleno empleo y de que toda la riqueza del país, sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. Es decir, estas tres reformas, fundamentalmente las dos últimas que acabo de citar, acabaron con todo el título primero y con casi todo el título séptimo y artículos de otras partes de la Constitución. Aquella Constitución ya no era exactamente lo mismo. Toda su política económica y social, tendente a una línea progresista, en línea de lo que habíamos defendido en la clandestinidad, que era el bloque social y política económica, es decir, una política social y económica avanzada, quedaba totalmente frustrado y totalmente secuestrado. Bien, estos son datos de la realidad que no se pueden discutir porque son incontrovertibles. Ahora bien, ¿qué había pasado? ¿Por qué esto había ocurrido? Pues hay que ir al año 1996, cuando hacen una entrevista a Miguel Roca Junyent, uno de los padres de la Constitución española, y le pregunta a la periodista, Julia Navarro, por cierto: señor Roca, ¿cómo es posible que teniendo la Constitución española artículos que hablan de la planificación de la economía, que hablan de que los trabajadores pueden acceder a la propiedad de los medios de comunicación y un largo etcétera de artículos, no se hayan cumplido? Y la respuesta de Roca fue tremenda. Dice: sí, tenga usted en cuenta que nosotros asumimos esos artículos porque estaba muy cerca la revolución de los claveles. Y claro, la situación estaba muy caliente, pero eran un disparate y se ha hecho muy bien en irlos abandonando. Es decir, aquellos que pactaron la Constitución por parte de ellos sabían, desde el primer momento lo hicieron con los dedos cruzados, que tenían que acabar con esos artículos que acabo de mencionar. Y al llegar aquí a esta situación, ¿qué hizo el Partido Comunista de España entonces? Pues su dirección, en el acto solemne de la fiesta aquel año, dijo que habíamos roto con el pacto. Se había roto. Y además se dijo con una expresión un tanto alambicada, porque había tensiones dentro y fuera. Todavía se seguía pensando que la monarquía podía solucionar algo, y no lo digo por mí ni por los camaradas, sino la opinión pública. Dijimos que nos veíamos en la libertad de seguir luchando por aquella forma de Estado que estaba más conforme con nuestros ideales y con nuestra lucha, la República. Esto fue en 1996 cuando se inició la ruptura. Pues bien, yo creo que este acto que estamos aquí es la actualización de aquella ruptura. Y esa actualización de aquella ruptura supone, con toda tranquilidad, con toda serenidad, saber perfectamente que tendremos que trabajar porque en las instituciones, donde quiera que estemos, nuestro espíritu, nuestras obras, nuestras actuaciones tienen que hacerse ya en nombre de la República. La tercera, una república de nuevo cuño, que no tendrá que mirar al pasado, sino a las realidades del siglo XXI. Y después, en la calle, en la conciencia de los españoles, en los medios intelectuales, en los tajos de trabajo y allí donde haya gente ávida de buscar soluciones para los graves problemas, nuestro mensaje debe ser la Tercera República Española. ¿Por qué? Porque en este acto, creo, reactualizamos la ruptura que hicimos en el año 1996.